Hombre que todo el mundo despreciaba porque era cobrador de impuestos. Y cuando cobraba impuestos, él cobraba demasiado sobre lo que la gente tenía que pagar y le cobraba mucho a los judíos para entregarle ese dinero al gobierno romano. Así que a ese hombre el Señor llamó. El poema se titula Sígueme. Lleva un paso presuroso caminando entre la gente. Con actitud indiferente escuchó lo que decían. Ese ladrón publicano perdió todo sentimiento. Le apasiona el pensamiento de llenar sus alcancías. Se sentó como solía, de las cuentas satisfecho. Ordenando sus intentos en los libros escribía. Nadie lo sorprendería por su astuta habilidad. Cuando sumaba, restaba y restando le añadía. El azote de aire fresco sacudió sus pensamientos, interrumpiendo el silencio por las voces que se oían, que gritaban y aplaudían por diferentes razones. Es Jesús, amigo de pecadores, que a los pobres recibía. Con serena majestad le vi llegar a mi lado. Sintiendo mi ser turbado, sentí galopar mi pecho, sin poder ocultar los hechos que ante él se descubrían. Había amor en su mirada al encontrarse con la mía. Y pasando por mi lado, dijo una palabra, una sola palabra, clara, firme y precisa. Sígueme. No rogaba ni pedía, mas por cierto yo sentía deslizar mi voluntad. Su divina autoridad conquistó mi ser entero. Mi corazón altanero se cayó del pedestal. La fuerza que había en su voz recorrió todo mi cuerpo. Sentí el corazón dispuesto para hacer su voluntad. Estaba listo a marchar como obediente guerrero que entre la tierra y el cielo desea correr, no caminar. Sentado junto a la mesa, pecador y publicano, acepté la invitación del que pasó por mi lado y poniéndome de pie, dije a mi otro Mateo, tú quedarás sentado, ahora soy en Jesús, apóstol de su llamado. Que todos entiendan, seguirle no es caminar sobre montes y laderas, ni traspasar las fronteras de distancias y medidas. No es sentir punzante espina dolorosa del camino, ni de los hombres rechazo, ni de pobreza temores. No es buscar las ocasiones para rendir un servicio, ni buscar los beneficios que brinda la comodidad. Seguirle no es la amistad que se otorga a un buen amigo. Seguirle es practicar con honor sus enseñanzas, sin temer las amenazas, los insultos de este siglo. Es caminar con tu vida en santidad y pureza. Que todos vean la belleza profunda de su carácter. Seguirle es llevar a él tu humana fibra latente, ser sumiso y obediente si te puedes humillar, caminar para exaltar la grandeza de su nombre y en medio de los hombres caminar con la verdad. Seguirle es entrar por él
en su dolor, sus heridas. Es cargar pesada cruz de azotes y de salivas. Es sentir las amarguras de los clavos, la dureza. Perder en Jesús tu existencia para ser crucificado y con Él, solo, angustiado, sufrir sin abrir tu boca. Seguirle es bajar con Él a oscuras noches de tumba y sentir las apreturas que te amarran con la muerte, levantando el cuerpo inerte, rompiendo sus ataduras, y en Jesús, cruel sepultura, darás muerte a la muerte. Seguirle es romperse en Él, como el cántaro en la fuente. Es quebrar la voluntad, caminar sin detenerse. Es andar en Él, vivo, en calles de un mundo muerto. Jesús es el único camino. La mejor ruta es su cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hemos visto en las noches pasadas, hermanos, la iglesia como un edificio hecho de materiales humanos. Hemos visto también la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana, cerrando, yo quiero que hagamos conciencia de que la iglesia tiene una misión. Y es importante esto, hermanos, porque algunos cristianos viven solo por lo agradable de la vida cristiana, por las peticiones que el Señor nos contesta, por lo bueno que es Dios en hacer milagros en nuestras vidas, en suplir nuestras necesidades. Pero muchos hermanos yo he encontrado que no tienen un sentido de misión. Y después que el Señor resucitó, el Señor no se fue enseguida para el cielo, no. Después de la resurrección, el Señor pasó quizás unos 40 días reuniéndose con los discípulos, apareciéndoles a los discípulos, dándole instrucciones a los discípulos. Y dentro de esas instrucciones que el Señor dejó para sus discípulos, está lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión, que es el mandamiento del Señor a que nosotros todo este tesoro que hemos disfrutado del Señor tenemos que llevarlo a otras personas. Porque si lo que nosotros predicamos es verdad, si es verdad, solo Jesucristo salva. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O es Jesús o no hay nada más. Así que nosotros tenemos que tener eso bien presente para que todos en realidad tengamos una conciencia de que hay que hacer misión. Y fíjese que no digo misiones. Generalmente nosotros hablamos de misiones. Fulano se fue a las misiones. En la iglesia tal día vamos a tener un culto de misiones. Pero bueno, quizás sea necesario corregir eso para entender que la misión de la iglesia es una sola misión tenemos: hacer que el nombre de Cristo sea conocido entre las naciones, entre la gente, que los que no conocen al Señor
conozcan al Señor. Que los que no han escuchado de Cristo, conozcan de Cristo. Y todos somos responsables de eso, todos. Algunos hermanos dicen, bueno, es que yo no soy misionero. Sí, usted es misionero. Si usted es cristiano, usted es misionero. Porque usted está en misión, la misión de la iglesia, la misión que es una orden del Señor. La gran comisión es un mandamiento del Señor. Y es tan importante, hermanos, que hay 5 versiones de la gran comisión en el Nuevo Testamento. 5 veces, con diferentes palabras, de diferentes maneras, en diferentes ocasiones, pero el Señor lo repitió y lo repitió y lo repitió y lo repitió, y eso nos da una idea de la importancia de la gran comisión. La primera de esas versiones aparece en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. En Mateo 28, los versos 19 y 20, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, yo no quiero decepcionar a nadie aquí, pero esa escritura, esa frase que dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días, a nosotros nos encanta eso. Nos gusta porque nos da un aliento, nos da una esperanza, nos da una seguridad. Y es verdad, es verdad. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no debemos olvidar en el contexto en el que el Señor hizo esa promesa. Está ahí, sí, yo estoy con vosotros, pero el Señor, antes de decir estoy con vosotros todos los días, el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga, y cuando uno se va a hacer discípulos en todas las naciones, es mejor que el Señor vaya con uno. Porque aquí entre nosotros, sentadito aquí, en sillas cómodas, con aire acondicionado, con ventiladores, por si acaso el aire no llega hasta donde usted está, con un estacionamiento cómodo para estacionar su auto. Aquí no tiene que llegar y amarrar el caballo por ahí, no. Hay un parking bueno para estacionar. Así no es muy complicado. Pero yo tengo en mi celular un video de un amigo misionero, que un amigo misionero me lo envió, donde están torturando a un pastor amarrado de un árbol, sin camisa, y encima de él hay un joven dándole golpes y golpes hasta que le rompe la cabeza, y el pastor gritando de dolor y tratando de escaparse, y se ve la sangre cuando comienza a correr de su cabeza. Solo por el delito de predicar a Jesucristo. Solo por el delito de hacer que otros conozcan a Cristo. Y este video precisamente viene de la India, donde en la India el hinduismo es la religión que predomina, y el hinduismo es una religión donde tienen 330 millones de dioses. 330 millones de dioses. Nosotros tenemos un Dios. Aleluya. Uno solo. Oiga, pero el Dios que nosotros
Ay, qué lección tan hermosa la de esta mañana, enseñándonos de la grandeza de ese Dios nuestro, del poder de ese Dios nuestro. Ese Dios nuestro, en Puerto Rico usamos esta expresión, le da mano y muñeca a los 330 millones que tienen por allá en el hinduismo. Él es todopoderoso. Hermanos, pero mucha gente en el mundo no sabe de Cristo, ¿no? Usted se va a sorprender quizás que yo le diga esto, pero hay millones de personas en el mundo que nunca han escuchado el nombre Jesús. Nunca. Cuando usted le habla de Jesús, se quedan ¿de quién me habla? ¿De qué me estás diciendo? Nunca. Entonces, ¿usted cree que es justo que nosotros estemos escuchando la predicación una y otra vez en la iglesia, en la radio, en la televisión, en las revistas, en el internet, en el celular, en la computadora, en el laptop? Cristo y Cristo y Cristo y Cristo, cuando hay alguna gente que no han escuchado ese nombre nunca. Tenemos que cobrar conciencia de la misión de la iglesia y de hacer discípulos a todas las naciones. Y fíjese, cuando nosotros escuchamos ese término nación o naciones, pues uno se imagina si tuviéramos un mapa aquí del mundo, usted identifica las naciones. Especialmente usted identifica la suya. Y para los hermanos mexicanos que están aquí, eso es fácil porque usted mira ahí, oiga, y ese México lindo y querido, ¿verdad? O si usted es guatemalteco, o si usted es hondureño, salvadoreño. A nosotros los puertorriqueños nos da trabajo encontrar porque eso es un puntito en el mapa ahí en el Caribe. Donde están las islas caribeñas, está Cuba, está la República Dominicana, está Haití, oiga, y Puerto Rico. Yo tengo que hacer así para ver dónde está Puerto Rico, pero esa es mi nación. Oiga, y nosotros todos amamos nuestras naciones, ¿verdad? Nuestro país. Pero escuche esto que le voy a decir. Cuando Jesús habló de que hay que hacer discípulos a todas las naciones, Él no estaba hablando de esa porción geográfica que usted identifica como su nación. Cuando Jesús dijo nación, Él se refería a grupos, a pueblos, a grupos de personas o a grupos étnicos. Y en el mundo hay más de 17,000 grupos étnicos. Más de 17,000 grupos étnicos. Y los misioneros estiman que más de 6,000 de esos grupos étnicos son grupos que todavía no han sido alcanzados con el Evangelio. No, hermanos, nos queda trabajo por hacer. Nos queda trabajo por hacer. Así que hay que ir y en cada una de estas versiones de la Gran Comisión hay como un énfasis del ministerio de la iglesia en cada una de ellas. Por ejemplo, en esa de Mateo yo veo que hay un énfasis en el discipulado, en hacer discípulos, en la enseñanza. Hermanos, porque en la vida cristiana no es suficiente hacer profesión de fe. No es suficiente ser miembro de la iglesia y cantar coros. No. Hay que entrar en un proceso de discipulado, de aprendizaje, de formación. Porque las cosas la vida que nosotros vivimos en el mundo, cuando usted se convierte, esto es otra cosa. Pero es otra cosa. Cuando nos convertimos a Cristo, no es que cambiamos de iglesia
o que cambiamos de religión. No. Es que el Espíritu, según dijimos anoche, nos mete en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el Señor que nosotros adoramos, mire, el título más reconocido de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál fue? Maestro. Ese era el título. La gente decía maestro. Y a los que le siguieron les llamaban discípulos. Es todo un proceso de aprendizaje. Oiga, y en nuestros días, mire, yo no. Sí, yo iba a decir que no quiero, pero sí quiero. Yo quiero que nos critiquemos a nosotros mismos porque estamos descuidando el aspecto de discipulado, de enseñanza en la iglesia. En los días que nosotros vivimos hay un énfasis en la celebración. Celebrad a Cristo, celebrad. Eso nos gusta. Pero mire lo que yo he notado, vea. Se hace un concierto con uno de los artistas cristianos y nosotros pagamos para ir a ese concierto. Pagamos porque no es gratis, hay que pagar. Pero el pastor anuncia un estudio bíblico en la iglesia que es gratis y no llegamos. No, un estudio bíblico. Si fuera un concierto, sí, porque nos gusta. El concierto provoca nuestras emociones, nos hace danzar, nos hace gritar, nos hace cantar. Y el estudio bíblico nos hace pensar. Ahora, oiga esto que yo le voy a decir, hermanos. Yo no estoy en contra de que adoremos a Dios con nuestras emociones, ¿verdad? Sentir al Señor es bueno. Es bueno. Oiga. Y nosotros los pentecostales saltamos y danzamos y aleluya, qué bueno, es bueno. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Pero, escúcheme. El problema es que lo que sentimos aquí en la iglesia el domingo, no lo sentimos en el trabajo el martes. Esta alegría, este gozo, este deseo de danzar en el Espíritu. Cuando tenemos un compañero de trabajo que nos está molestando y nos está acosando y nos está diciendo cosas, no se siente lo mismo. Así que si usted depende de lo que se siente para adorar a Dios, pues lo adora de vez en cuando. Ahora, si usted aprende a adorar a Dios por lo que sabe de Dios, por la obra de Cristo, por lo que enseña la palabra, lo que usted sabe de Dios, lo sabe hoy y lo sabe el martes, y lo sabe el jueves, y lo sabe el domingo, y lo sabe cuando hace frío, y lo sabe cuando hace calor, y lo sabe en el verano, y lo sabe en el invierno. Lo que usted sabe de Dios no varía, no cambia. Así que si usted adora a Dios solo por lo que siente, ¡ay, yo siento al Señor! Sí. Y el martes cuando alguien le hace una trastada, ¿lo siente? ¿O siente otra cosa? Así que no puede depender de lo que siente para adorar a Dios. Muévase de ese sentir a Dios a conocer a Dios, a entrar en ese proceso de discipulado, de formación, de aprendizaje, de estudio. Métase con la palabra, métase con Dios en oración, porque esto fue lo que el Señor mandó a los discípulos. No solo les dijo, vayan por ahí. No, vayan y hagan discípulos, enseñándoles las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros. Aleluya. El Señor está con todos, pero otra vez digo, vea el contexto. El Señor ordenó a ir, y el Señor sabe que cuando uno se va y uno se mete en algunos barrios de la ciudad y uno se mete con alguna gente, hermanos, si el Señor no va con nosotros, la cosa se pone fea.
pero Él ha prometido que va a estar con nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La segunda versión de la Gran Comisión aparece en el Evangelio según San Marcos. Y en Marcos, en el capítulo 16, los versos 15 y 16, que es una de las que mejor nosotros conocemos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga, y yo veo en eso el alcance, la universalidad de la Gran Comisión, que hay que ir por todo el mundo. Y hay que predicar el Evangelio a Raimundo y todo el mundo. A Villegas y todo el que llega. Porque a veces nosotros, mire, a veces nosotros vemos algunas personas que no lo decimos así con nuestra boca, pero como que pensamos, este tipo no se merece, este no hay quien lo salve. Este no tiene perdón de Dios. Oiga, uno ve algunas cosas que ocurren en el mundo, que alguna gente hace. En estos días yo he estado sorprendido con una noticia que ha estado todos los días en los noticieros, de este caballero multimillonario que tenía un ring de niñas de 14 años de edad, haciendo fiestas sexuales con niñas de 14 años de edad. Y uno dice que lo encierren y que tiren la llave, que no salga más nunca de ahí. O algunos llegan a pensar pues que lo maten, es reo de muerte. Oiga, hermanos, pero cuando usted encuentre una de esas personas que usted cree que no hay quien lo perdone, que es tan malo lo que hace, que no merece ser perdón, que usted mismo le dice, muchacho, a ti no hay quien te perdone, dele una oportunidad a Cristo a ver si es verdad. Dele un chancecito a Cristo para que usted vea que el Señor a los más malos de los malos los perdona. Los perdona. Y nosotros tenemos que entender que toda criatura, no hay una sola criatura que haya cometido tantas fechorías, tantos pecados, tanta inmoralidad, tanta maldad, que lo ponga fuera de la gracia de Dios. Ninguna criatura está fuera de la gracia de Dios. El Señor perdona, el Señor ama. Y nosotros tenemos que aprender eso. Porque nosotros vivimos con un estilo de que a mí el que me la hace me la paga. Pero el Señor, la filosofía del Señor es que a mí el que me la hace yo lo perdono. ¿Recuerdan la primera palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Mire, a los que lo crucificaron, Jesús está pidiendo que el Padre los perdone. Y nosotros tenemos que incorporar ese espíritu de Cristo a nuestra vida, a nuestra conducta. La misión, el sentido de misión, el amor misionero nos hace pensar que toda criatura, y tenemos que tener conciencia de que no hay una sola criatura que no merezca el perdón y la gracia del Señor. Pero tenemos que anunciarle, tenemos que dejarle saber, tenemos que ir. La tercera versión de la Gran Comisión aparece en el Evangelio según San Lucas. Y Lucas la tiene en el capítulo 24, los versos 46 y 47, donde Jesús, otra vez hablando con los discípulos, le dijo:
Así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, ¿y sabe lo que yo veo en esa versión de la Gran Comisión, hermanos? El mensaje, el contenido de la Gran Comisión. Sí, los misioneros van los que van y hacen obras sociales y hacen obras benéficas y le dan pan a los hambrientos y construyen orfanatos y tienen comedores infantiles y regalan ropa a los que no tienen con qué cubrirse. Hacen toda una obra social hermosa. Pero en realidad, hermanos, miren, si lo único que llevamos es comida y ropa para los pobres, no completamos la Gran Comisión. Los vestimos, pero si al que le vestimos no le anunciamos el arrepentimiento y el perdón de pecados, se va al infierno. La única diferencia es que antes se hubiera ido al infierno con hambre y ahora se va al infierno con la panza llena. Pero se va al infierno. Si no le anunciamos que tiene que arrepentirse y que tiene que tener perdón de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Sí, le llevamos ropa y se viste. Sí, pero la única diferencia es que ahora, en lugar de irse para el infierno desnudo, se va vestido, pero se va al infierno. Hay que predicar el arrepentimiento y hay que predicar el perdón de pecados. Porque arrepentirse no es un concepto tan teológico. Arrepentirse, usted sabe lo que quiere decir. Cambiar de dirección. Eso es todo. El ser humano que está allá, que no conoce a Cristo, va rumbo al pecado. Todos los seres humanos, porque la Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que van rumbo al pecado. Pero si alguien les anuncia a Cristo y se arrepiente, cambia de dirección. Y en lugar de seguir rumbo al pecado, ahora viene de camino a la vida eterna. Viene para el cielo, viene con el Señor. Aleluya. Así que tenemos que seguir anunciando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por supuesto, el Señor les dijo a los discípulos, comenzando desde Jerusalén, hay que empezar aquí. Hay que empezar donde usted está. Para Canaán, este barrio de aquí es nuestra Jerusalén. Hay que anunciar aquí el Evangelio, pero hay que anunciar el Evangelio aquí, teniendo presente también allá. Porque a veces la iglesia se mete en un conflicto innecesario. Usted sabe, yo he encontrado iglesias que no, ¿para qué vamos a pensar en los africanos? Si aquí en esta ciudad, en Dallas, hay pecadores. Sí, hay que salvar los pecadores de Dallas y hay que salvar a los pecadores africanos. Hay que hacerlo. Hay que ir a todo el mundo, comenzando desde aquí, para que el nombre de Cristo sea conocido y sea glorificado. Hay una cuarta versión de la Gran Comisión que aparece en el Evangelio según San Juan. En Juan 20:21, Jesús se apareció otra vez y les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga, y eso nos da a nosotros el modelo de lo que es la Gran Comisión. Aquí en la clase que nos gozamos esta mañana, el maestro nos enseñó y nos hizo referencia a lo que enseña Juan 1:1.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esos primeros 2 versos de Juan 1 son profundos, pero siga leyendo más adelante y usted va a llegar que en el verso 14 dice, y aquel Verbo, el Verbo que ya dijo que era en el principio y que era Dios, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo que era Dios. El hermano Roberto Amparo Rivera escribió un libro que se titula Miren quién se mudó al barrio. Miren quién se mudó al barrio. Oiga, porque en una escena que aparece en el capítulo 6 del profeta Isaías, dice: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Capítulo 6 del profeta Isaías. Y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es una manifestación gloriosa, hermanos, de lo que hacen los serafines adorando a Dios. Pero un día ese Señor nuestro, esa segunda persona de la Trinidad, ese Verbo que es Dios, se bajó del trono. Y al que los serafines le cantaban: Santo, 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 los pecadores le gritaban: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y hermanos, en el quehacer misionero, esa realidad de encarnarse, como lo hizo nuestro Señor, que se encarnó, descendió, bajó hasta acá abajo, se hizo uno de nosotros, se le ensuciaron los pies, tuvo hambre, él vino y se identificó con el ser humano. Eso es una experiencia que se vive cuando se hace misión. Oiga, yo en los años que trabajé en misiones desarrollé un respeto por los misioneros, porque yo vi médicos cirujanos renunciar a su posición para irse de misioneros a Haití. Haití, uno de los países más pobres de todo el continente. Y yo recuerdo que este amigo misionero, médico, cirujano en el ejército de los Estados Unidos, una vez lo invitamos para que le diera una conferencia a una iglesia. Y en su conferencia, él como médico dijo: miren hermanos, cuando usted llega a uno de estos países y ve la condición de vida de algunos otros seres humanos, es un peligro, es un riesgo, porque se le puede romper el corazón de tanta miseria, de tanta pobreza, se le puede romper el corazón. Y yo recuerdo que él, después de hacer una pausa, dijo: pero es peor si no se le rompe. Si no se le rompe el corazón, porque quiere decir que usted lo que tiene aquí es una piedra, ¿verdad? Como el Padre me envió. Cuando Pablo escribió su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del verso 5 en adelante, dijo: haya pues en vosotros
este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se bajó, se vació, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre todavía se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, nosotros vivimos, muchos cristianos viven una vida muy egoísta, muy egocéntrica, pensando tan solo en mí. Que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me supla, que Dios me dé, que Dios me abra las puertas, que Dios me resuelva el problema. Y cuando decimos, Señor, acuérdate de los que no te conocen y déjame hacer algo para que ellos te conozcan. Usted sabe, por mucho tiempo, cuando yo iba a comer, en la oración por los alimentos, yo incluía esta frase: Señor, gracias por este alimento y recuerda a los pobres y a los necesitados. Y un día, cuando terminé de hacer esa oración, yo sentí en mi espíritu como si el Señor me dijera: yo los recuerdo, ¿y tú? Yo los recuerdo, ¿y tú? Y desde entonces cambié la oración. Ahora cuando oro, digo, Señor, recuérdame a los pobres y a los necesitados. Recuérdame. Hermanos, porque mientras nosotros a veces estamos sentados comiendo o quejándonos, estamos con un plato frente a nosotros, pero nos quejamos porque esto que estoy comiendo lo he comido ya 3 veces esta semana. 3 veces. Mira, Juana, aquí no hay otra cosa que comer. Ya me has dado pollo 3 veces esta semana. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo he estado en la ciudad de Kinshasa, que es la capital de la República Democrática del Congo, en África. Y en algunos sectores de esa ciudad hay familias tan pobres que una de las responsabilidades del padre de familia es asignarle a sus niños el día de la semana que le corresponde comer, porque no hay comida para todos los días. Así que el poquito de comida que tienen, pues uno come el lunes y otros comen el martes y otros comen el miércoles, porque no hay para que todos puedan comer todos los días. Recuerde eso la próxima vez que usted se siente frente a una carne asada. Recuerde eso la próxima vez que sienta como que ya he comido de esto varias veces esta semana, porque hay hermanos nuestros en la fe en el mundo que darían cualquier cosa si pudieran comer pollo todos los días por el resto de la vida. Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Hay una quinta versión de la Gran Comisión. Aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 1 de los Hechos, según un verso que a nosotros nos gusta mucho. Hechos 1:8. Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra. Nosotros somos responsables, hermanos, de los chinos. 1 de cada 6 habitantes en el planeta es chino. Más de 1.700 millones de chinos hay en el mundo. Y ahí detrás viene India, que pronto va a pasar a China. Porque hay más de 1.000 millones de personas en India. Y ya pronto va a pasar a China. ¿Sabe por qué? Porque en China son tantos que por ley del gobierno, ninguna familia puede tener más de 2 niños. Es ilegal. Si ustedes la ven así, con la panza y ya tiene 2 y viene aquí al tercero, usted puede ir a la cárcel. Yo tengo un amigo pastor en China que el gobierno, él anda escondiéndose porque ya va para el tercero y es delito. Así que, pero en India no, en India todavía las hermanas pueden tener la docena que deseen tener. No hay ningún problema. Hermanos, óigame, hay que ir hasta lo último de la tierra. Usted es responsable por los chinos y por los africanos y por los árabes y por toda gente. El Señor nos ayude a nosotros a entender que el poder del Espíritu Santo no es solamente para gozarnos en la iglesia. No es solamente para hablar en otras lenguas. No. El Espíritu Santo nos es dado con un propósito. Es el poder de Dios para que vayamos a predicar el Evangelio. Porque cuando uno se sale de estas 4 paredes y se atreve, se arriesga a predicar el Evangelio, usted se va a encontrar con gente que le va a hablar malas palabras. Usted se va a encontrar con gente que lo va a insultar. Usted se va a encontrar con gente con endemoniados se va a encontrar. Yo creo que por eso algunos tienen un poquito de miedo y no van. Pero hermanos, todos tenemos que hacer algo. Si usted no participa de la misión de alguna manera, perdóneme, se lo digo con mucho respeto, le falta todavía un poquito. No crea que ha llegado. Yo tengo un amigo que de él aprendí esta expresión. Si no puedes dar el paso, no puedes ir, porque no puedes ir, por las razones que sean, no te puedes ir a otro país. Si no puedes dar el paso, da el peso. Si no puedes dar el paso, no puedes ir, pues da el peso para que los que van tengan con qué ir. Y yo le añadí esto: si no puedes dar el paso, ni puedes dar el peso, da la rodilla. Ora, haz algo, tienes que hacer algo. Tienes que tener una conciencia misionera. Todos los miembros en la iglesia tienen que hacer misión. O van, o ayudan al que van, u oran por los que van. Algo tienes que hacer. Porque es la orden del Señor, es el mandamiento que el Señor nos ha dejado para la iglesia. Se lo dijo a los discípulos en el capítulo 28 de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Se lo dijo a los discípulos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Se lo dijo a los discípulos en el capítulo 24 de Lucas, versos 46 y 47. Se lo dijo a los discípulos en el capítulo 20 de San Juan, en el verso 21. Se lo dijo a los discípulos en el capítulo 1 de los Hechos, el verso 8. Y se lo dijo a Canaán en esta mañana, en la celebración del 25 aniversario. Dios les bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios.
Póngase de pie. Más claro ni el agua.